ustedes pueden ver cómo desde el 2018 y a partir de una etapa o un momento de evaluación curricular es que recuperamos la etapa de rediseño. De acuerdo con el modelo educativo, nosotros siempre debemos hacer un análisis de la situación presente para definir cuáles son los alcances del nuevo proyecto. Y esos alcances se dieron en 2018, ya hacia 2019, entonces se definió por parte de los CENLEC Zacatenco y Santo Tomás en la nueva oferta. De la primera etapa participaron los CELEX, seguramente ustedes estuvieron revisando o contestando y sus usuarios algunas encuestas que estuvimos haciendo con docentes y con coordinadores para tratar de recuperar la mayor cantidad de información que nos diera cuenta de cómo aprende nuestra comunidad, qué funciona y qué no le funciona en la enseñanza de inglés. Básicamente, estos eran los temas en los que teníamos el foco, la utilidad del programa, la operación del programa. Estos eran los elementos que recuperamos en evaluación. Y luego entonces, con base en eso, viene la propuesta curricular. Hacia fines de 2019, cuando el programa general fue presentado en Consejo General Consultivo, es que la Secretaría de Innovación y la Secretaría Académica, en coordinación con las dos direcciones, tanto de vinculación como de formación en lenguas, nos damos ya la tarea de precisar proyectos, y es decir, ya ir hacia la implementación. Incluso esto está diseñado o está ya dispuesto en el programa institucional de mediano plazo, la implementación de un nuevo programa de inglés donde alcanzara prácticamente a los 48 programas de inglés en las escuelas. La siguiente, por favor, maestra. Claro. Evaluación curricular. Gracias. Aquí voy a presentar a ustedes algunos elementos relevantes de la evaluación curricular. Quiero decirles que este documento en extenso es público, está dispuesto en la página de la DEFLE, pues tiene alrededor de 170 cuartillas. Entonces, lo que estoy presentando a ustedes aquí es algo muy, muy, muy concreto sobre los temas más relevantes que, desde luego, tuvieron impacto en el diseño curricular. A 2018 podríamos decir o afirmar que tendríamos 48 programas de inglés diferentes en el Politécnico, lo cual limitaba sustancialmente la flexibilidad para los estudiantes, correr procesos de evaluación estandarizada, realizar la supervisión académica también y permitir la mejora continua, dado que cada quien operaba el inglés desde sus propios libros, desde sus propias características. Luego, en lo que es el programa, carecía de algunos elementos esenciales, como lo señala la norma. Aquí hay que tener en cuenta que pues, el movimiento estudiantil estuvo en 2014 y la versión del programa que estamos operando es 2015. El que está a la fecha es 2015. Entonces, producto de estas características o este momento histórico, el programa carecía de algunos elementos. La estructura curricular anterior era solo 600 horas de A1 a B2. Sin embargo, dos unidades ya estaban dando el C1, pero esto no estaba oficialmente como parte del programa. Los docentes dentro de las entrevistas reconocían que el programa no se puso en práctica, dado que era teórico y faltaban elementos prácticos para llevarlo al aula. Es decir, la metodología de enseñanza no permeó, no bajó hasta el profesor que tendría que estar en el aula aplicando el enfoque en la acción y la tarea. El 61% de los docentes refirió que el libro de texto era el recurso del aprendizaje y algunos lo consideran que ese es el programa de inglés. Gracias, Jackie. El índice de aprobación en los CENLEX, sí quiero aclarar que este indicador es de los CENLEX, dado que el resto no ocupa un sistema que nos permita recuperar información histórica de forma estandarizada. Entonces, estos datos son de CENLEX, apenas era del 63%. Otro dato relevante es que de los alumnos que están en avanzado desde los cursos básicos es de apenas el 13%. El 48% de los usuarios perciben que los cursos tienen deficiencias. Dentro de sus fortalezas consideran que está la gramática y el vocabulario. También que los profesores demuestran buena disposición y hacen sus cursos satisfactorios. Más de la mitad de los usuarios pertenece a un grupo de edad de los 18 a los 25 años y prácticamente la mitad de ellos estudia con tecnologías de la información y comunicación. En las mesas de trabajo, estas mesas se hicieron hacia fines de 2019, segundo semestre,
Y aquí algunos de los docentes nos manifestaron, había 4 mesas, se hicieron varias salas e intervinieron varios de los docentes, no solo los autores. Aquí tuvimos discusión abierta con los maestros lingüistas de los CELEX, y algunos de ellos nos participaron que debiéramos revisar los enfoques de enseñanza, a su vez los criterios de evaluación y después la congruencia entre lo que queremos enseñar, la forma en la que vamos a enseñar y la forma en la que estamos evaluando. Bien, aquí es donde, pues bueno, prácticamente con el apoyo de 40 docentes de CELEX Zacatenco y CELEX Santo Tomás, desde el modelo educativo, el modelo ustedes saben que es una representación del modelo de enseñanza o de los elementos que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje, también se considera como una visión anticipada de los egresados. Entonces, con base en estos referentes internos, como es el modelo, los reglamentos y los antecedentes de evaluación curricular, así como referentes externos que vienen desde el marco común europeo. Aquí hay que señalar que el volumen complementario del marco se adopta o se dispone, en 2018 desde el Consejo Europeo, y que nuestro programa, si bien se había retomado en 2015, hace referencia al 2001. Entonces, prácticamente tenemos 20 años ahorita con el mismo programa. Así que valía la pena hacer este ejercicio de rediseño curricular. Luego, pues por supuesto, retomar principios y fundamentación teórica reciente de lenguas extranjeras. El tamaño del reto, pues era enorme, ¿no? Ya comenté con ustedes que la población de los CELEX rebasa los 60,000 usuarios solo del idioma inglés. Hay otros usuarios de otros idiomas, pero evidentemente el 90-95% de la población se concentra en el inglés. Y bueno, aquí tenemos datos interesantes porque este programa alcanzaría a los usuarios una vez que tuviéramos claro cuál iba a ser el enfoque que iba a guiar principios y conceptos del diseño curricular, cómo íbamos a poder abrazar a las necesidades de nuestros estudiantes, propiciando el aprendizaje en contextos reales. Si nosotros motivamos a los alumnos y los contenidos pertenecen a un inglés que ellos se encuentran también en sus redes sociales, también con sus compañeros en intercambio o movilidad o en su trabajo, en sus relaciones laborales, entonces ese es el contexto real que necesitan nuestros egresados de enseñanzas de lenguas. Y por supuesto del Politécnico. Ya reconocemos que no todos son estudiantes, tenemos usuarios externos. Sin embargo, nuestro proyecto está diseñado para usuarios mayores de 15 años que cuentan ya con nivel medio superior. Eso demanda el perfil de ingreso. Eso también es importante porque está señalado en estos elementos, digamos, normativos. Bien, otro de los aspectos y de los retos que tendríamos que enfrentar era cómo diseñar un programa que no solo tuviera una base en la lingüística. La lingüística es importante, pero tendríamos que propiciar el aprendizaje más allá del gramaticalismo, presentar problemas, intercambio y construcción del aprendizaje. Por supuesto, a partir de un balance entre el input y el output, ¿no? Varios de los autores así lo refieren. Dadas las características de lo que acabo de comentar con ustedes, pues bueno, tendríamos que reconocer que no existe fórmula mágica en los métodos, que los métodos en los últimos 100 años han evolucionado a una velocidad acelerada, que entramos, pues desde, si hacemos un recorrido histórico, estamos hablando que los métodos de enseñanza se han propiciado desde el siglo XVIII, cuando el latín y el griego eran la lengua franca. Luego, pues el impulso de lo gramatical y más tarde ya no solo preocupados por lo gramatical, también por lo oral. Y pasamos al audiolingüe con Berlitz, seguramente les suena lo que les estoy comentando, donde se recupera la manera en la que se aprende la lengua materna. Después vamos hacia el estructuralismo, también con la psicología conductista en los 70s, hacia la competencia lingüística con Chomsky. Seguramente también esto les es familiar, por la estructura mental que en teoría todos tenemos de forma genética, ¿no? Contamos con ella y simplemente la ponemos en práctica.
para después encontrarnos con el enfoque no-funcional, el enfoque comunicativo y finalmente detenernos ya hacia los años 70 y 80 con Himes, competencia comunicativa, entendida ya como una capacidad del individuo para desarrollar los elementos lingüísticos en diferentes contextos. Es decir, ya con Himes se incorpora la sociolingüística al saber usar la lengua. Es decir, me acomodo, reconozco el contexto, con quién hablo, en dónde hablo y cómo debo hablar. Eso es mucho más de aprender una regla gramatical. Es decir, todo esto se recuperó para poderlo traducir en tres aspectos, como lo señala Richard E. Rogers, por parte de Pilar, está multicitado en Pilar Núñez, 2015, ¿no? Es esta publicación, donde se señala que los métodos de enseñanza, si bien no hay uno, y como acabo de señalar, es un recorrido histórico fast track que acabo de hacer en muy breves palabras, pues identificamos que hay tres elementos que deben darse para propiciar un modelo de enseñanza de inglés: el enfoque, el diseño y los materiales. Y estos tres elementos son los que se plasman en el Programa General de Inglés. ¿Cuáles son los elementos que estamos presentando a ustedes? El enfoque socioformativo de Tobón y Fraile, donde habla que el trabajo colaborativo y la socioformación son los elementos sustanciales desde el socioconstructivismo. Este es el enfoque que emplea el Programa General de Inglés, el enfoque socioformativo. De la mano con el enfoque de la acción y la tarea del marco, algunos principios, algunos elementos del marco se vienen, digamos, en recorrido desde el 2001, evolucionan y ahora se describen de otra forma, pero algunos principios permanecen. El enfoque, la acción y la tarea es anterior, se retoma nuevamente, que esté centrado en el aprendizaje, es decir, no es simplemente una transmisión de conocimientos lo que se plasma una serie de contenidos. Lo que necesitamos es traducir al programa cuáles son los desempeños de la lengua en sus diferentes modos de comunicación para poder concretar la competencia comunicativa de acuerdo con la 4.0. Aquí entonces las particularidades del enfoque socioformativo. El enfoque propicia desde el socioconstructivismo, digamos que lo retoma, ¿sí?, en un marco colaborativo más amplio, porque propicia, estos son los principios, que se resuelvan problemas, que el sujeto aprenda de forma activa, aprender haciendo, no solamente estar recibiendo información, ¿sí? Tener conocimiento de lo nuevo significa o le hace significado cuando algo o puede relacionar con algo previo. Y estas son las bases del socioformativo. Tobón define también que las fallas en los sistemas educativos derivan de estar centrados en contenidos y que no aplicamos los saberes de Delors: saber saber, saber hacer, saber ser y saber convivir. Esto es lo que los debemos propiciar a través de distintas actividades de aprendizaje desde el diseño curricular. ¿Qué es lo que queremos que ellos sepan hacer con la lengua? ¿Qué desempeños estamos esperando de ellos? Carretero, por su parte, sostiene que el constructivismo es la idea de que el individuo es una construcción de sus propios aspectos cognitivos, sociales y emocionales, pero básicamente los cognitivos. Regresa Tobón con el socioformativo y dice, ok, es cierto, es el constructivismo y además el individuo no solo se construye, también se forma y se innova. Estas referencias que estoy haciendo aquí en el documento, quiero decirles que más adelante van a aparecer. Ustedes saben que las presentaciones las compartimos y las referencias bibliográficas ustedes las van a poder consultar y están disponibles al final de la presentación. Bueno, también tenemos que decir que desde la socioformación, el doctor Tobón considera que las secuencias didácticas son elementos que promueven el aprendizaje. ¿Cómo lo propician o cómo deben ser esos principios psicopedagógicos? Bueno, desde la generación de retos activos, contenidos actuales, autonomía, colaboración, actividades de aprendizaje y aplicación real. Si ustedes ven, de los principios que yo señalé anteriormente, que estaban en la primera o segunda lámina, donde hace referencia al modelo
a la educación 4.0, más adelante al modelo educativo y ahora el enfoque socioformativo, vienen en cadena los conceptos y los principios. No es que estén repetidos, más bien están alineados a los preceptos del modelo y a los preceptos del marco común europeo. ¿Qué hay del enfoque en la acción y la tarea? Bueno, pues los usuarios aprenden como agentes sociales, ese es el enfoque en la acción, y el enfoque de la tarea es porque aprenden utilizando la lengua a través de secuencias. La siguiente. Bien, aquí vemos teóricamente, ¿no?, el desglose de al centro. Ustedes pueden ver la competencia comunicativa, esta a la que hacía yo referencia de parte de Heinz, donde tenemos la lingüística, la sociolingüística a la derecha, contextos y vocabularios, y pragmática, las funciones ya de fonética y fonología. Es la suma de estos desempeños lo que construye hacia la competencia comunicativa, y cada una de estas de acuerdo con los modos de comunicación. Los modos son recepción, producción, interacción y mediación. Básicamente podemos decir que los primeros dos son los que conocemos y aquí subyacen o están, digamos, entrelazadas las 4 habilidades, las receptivas y las productivas. Luego, la interacción de alguna manera venía ya contenida en el 2001, pero hay un cambio importante porque la categoriza, la baja a la interacción al nivel de la recepción y la producción. Y finalmente suma la mediación, porque consideran en el Consejo Europeo que desde las necesidades de interacción o de comunicación, realmente los modos de comunicación es el uso real de la lengua. Lo que denominemos aquí 1 y 2 son los 2 proyectos estrella. Está la tarea integradora y el proyecto de lectura, que es donde decantan, donde se hace un crisol de los modos de comunicación, que les pido que no pierdan de vista estos 2 proyectos estrella. Aquí comparto con ustedes el objetivo general de forma muy breve. Se habla de usuarios eficaces. Esto es una aspiración hacia el nivel C1, porque ahora el programa abarca hasta el nivel. En este momento los CBDRs van a operar del A1 al B2. Son 17 cursos, si ustedes lo ven a la derecha en los recuadros de color. Tenemos 6 en el A1, A2, 5 en el B1 y nuevamente 6 en el B2. Es decir, se agregó un intro en el color azul y se agregó un naranja en el tope de la columna, digamos, de avanzados. El tope de la columna para promover de mejor forma la certificación en el B2, para fortalecer el B2, y el intro para reconocer a aquellos usuarios que no han tenido contacto con la lengua. No son culpables de eso, el programa comienza ahí, siempre habrá un examen de colocación que puede comenzar más adelante y hacer su trayectoria a partir de sus conocimientos previos. Es aquí que entonces se retoman, como ustedes pueden ver en el objetivo, los modos, la competencia lingüística y el bagaje multicultural a lo largo de la vida para nuestros usuarios. ¿Podemos ver la siguiente? Aquí están las referencias que comentaba con ustedes y ahora le voy a dar paso a mis compañeras para que continuemos con la presentación. Muchas gracias.